Hoy, el que la hace, las paga. Hola, ¿cómo estás? Gracias por permitirme y permitirnos una vez más entrar allí al lugar donde te encuentres, en el país donde te encuentres, en la ciudad en que te encuentres. Gracias por participar cada domingo de nuestros eventos. Si quieres, mira, te invito a que puedas tener acceso a los contenidos que hemos elaborado en este último año. Puedes suscribirte a nuestro canal y además activar la campanita para que te esté informando cada vez que subimos algo del cual tú puedas informarte o puedas participar. Gracias por estar allí y ¿sabes qué? Como siempre decimos, esta es tu casa. Este día como un día cualquiera.
quieres que te lo presente, si lo quieres conocer, Él cambia tu mente. Ya lo verás, a Él lo vas a hallar. Si vienes buscando, lo vas a encontrar. Yeah. A mi Dios lo vas a encontrar. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Esta es tu casa. Aquí es donde puedes descansar. Aquí está la fe, la que mueve montañas, se hace realidad. Esta es tu casa. Aquí es donde el gozo hace danzar. Aquí está tu Padre quien te dio la vida. Este es tu hogar. Aquí está tu Padre quien te dio la vida. Este es tu hogar. Aquí está tu Padre quien te dio la vida. Este es tu hogar. Hechos 5, 1-11. Había un hombre llamado Ananías. Su esposa se llamaba Safira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Safira, quien no sabía lo que había pasado a su marido. Pedro le preguntó: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Safira le respondió: sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Safira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Vaya texto. Qué cosa más rara, ¿no? Tengo que reconocer, llevo casi 20 años como predicador y como pastor y nunca he hecho una predicación sobre este texto, sobre esta historia. Uno de los motivos es de que me gusta saltármela. Como que no pega con mi concepto, ni pega con todo lo que, a mí generalmente el Evangelio o las historias de Jesús, la relación con Dios que se refleja en las Escrituras, me revela a mí. Sin embargo, igual, en esta ocasión me tocó exactamente hablar sobre Hechos 5 y quiero compartir hoy contigo un pensamiento central alrededor de este texto que sin duda es raro. Es una historia que no nos esperamos así. Es una historia que no pega y parece estar en un tremendo contraste. Si leemos los versículos anteriores al capítulo 5, el fin del capítulo 4, leemos de que había prácticamente una perfecta comunión, una perfecta armonía en la primera iglesia. Leemos de que compartían todo, de que nadie contabilizaba lo suyo como algo propio, sino que lo compartía con todos los que tenían necesidad dentro de la iglesia. Leemos de que gran misericordia y la gracia de Dios en gran abundancia se veía y se sentía en aquella primera iglesia.
Si le preguntamos a Ananías y Zafira, yo creo que nos dirían que gracia para ellos no hubo mucho. Tal vez que sí no había esa armonía o que tal vez es efectivo que sí había gente que utilizó a lo suyo como lo suyo. En realidad es un texto súper raro y es un texto que yo puedo entender que si tú estás al otro lado, estás viendo por primera vez esto, no te cuaje, no te pegue y no te dé una buena imagen ni de Dios ni de la iglesia. ¿Qué podría decir yo? ¿Cuál es el mensaje de Hechos 5? Podría decirte que se trata de ofrendar y darle a la iglesia y que si no das todo, ten cuidado que podrías caer muerto. Pero ese no es el mensaje. Puedo entender que si se trata de todo o nada, como en este caso, tú prefieres decir si es así, mejor nada. Es una historia rara. Quiero dejarlo claro de que también para un pastor una historia así puede parecer rara. Tampoco es que nosotros no tengamos de vez en cuando nuestros conflictos con alguna historia o con alguno de estos textos. No es que a nosotros no se nos haga de vez en cuando difícil poder entender o poder creer lo que estamos leyendo. Así que simpatizo completamente contigo si la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 te parece freaky, te parece creepy, te parece rara por completo. Y sin embargo, estamos hablando de ADN, y estamos hablando del ADN de la primera iglesia para poder nosotros sacar ADN para esta iglesia nueva que estamos tratando de construir. Este texto indica algo sobre ADN de iglesia, especialmente porque habla algo del ADN de Dios. Esta historia nos revela cómo Dios funciona, cómo Dios piensa, cómo Dios siente. Pedro está en esta conversación con Ananías. Y Pedro lo dice de una manera bien clara y le dice, Ananías, tú no tenías la necesidad de vender tus propiedades. No tenías la necesidad ni de venderla ni de ofrendarle algo a la iglesia. Pero decidiste hacerlo. Lo que por ningún motivo era necesario era que tú apartaras una parte y dieras la otra mintiendo y engañando. No era necesario y tampoco es correcto. Y lo llevo al punto central. Yo creo que este es el punto, el eje de toda esta historia, el punto central de esta historia. Es el versículo 4. Pedro le dice a Ananías, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. No has tratado de engañar a los hombres y a la iglesia, has tratado de engañar a Dios. Y ahí está el punto. Creo que si queremos explicarnos esta historia, es importante saber algo general sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no es un libro, una literatura que trate de decirnos cómo Dios es o que trate de revelarnos cómo iglesia tiene que ser. Requiere que nosotros hagamos un estudio, requiere que nosotros sepamos interpretar Hechos de los Apóstoles para sacar ADN para el día de hoy. La intención del libro, en primer lugar, es revelarnos lo que sucedió puntualmente. La historia de Dios con los primeros apóstoles, la historia de Dios con la primera iglesia. Lo que tenemos aquí son sucesos históricos, que muchos de ellos son muy puntuales, muy simbólicos, y son muchos hechos que nunca más se vuelven a repetir en toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia. Yo creo que esta historia de Ananías y Zafira es exactamente lo mismo. Es un momento de juicio divino que de esta forma no vuelve a repetirse. Y no tenemos que tener el miedo ni el temor de que, uy, cuidadito que si no va a caer un rayo del cielo. Esa no es la intención del texto y con eso vuelvo de nuevo al versículo 4. La palabra clave es, has intentado mentirle a Dios. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y ahí sucede esto. Ananías cae muerto y con él luego su esposa. ¿Dónde quedó la gracia divina? ¿Dónde quedó el amor divino? Efectivamente, en esta historia no leemos de esto porque parece que Dios quiere utilizar este escenario, quiere utilizar esta plataforma. Parece que como que tenía la necesidad de decir, chicos, esto es un momento pedagógico. Yo quiero que ustedes como iglesia, yo quiero que para el futuro de iglesia ustedes entiendan algo y sepan algo que me es sumamente importante. Y no voy a dejar pasar esta situación con Ananías y Zafira sin darles a ustedes una lección. Ananías y Zafira
mintieron y, como lo dice Pedro, trataron de mentirle a Dios. Y tú y yo lo sabemos, es algo lógico. ¿Quién puede mentirle a Dios? Sea como sea, incluso una mentira a Dios, yo creo que es algo que tú y yo cometemos a diario. No creo que Ananías y Zafira hayan sido personas especialmente malas o llenas del demonio como para hacer algo así, sino que creo que son personas comunes y corrientes como tú y yo, que también tenemos la tendencia en nuestro corazón de aparentar algo que tal vez no somos, aparentar algo ante Dios que tal vez no somos. Ananías y Zafira no eran más malos que tú y yo, y sin embargo Dios utiliza este momento. Utiliza este momento mandando ese juicio. Y también ahí me es importante decirte que no creo que esto automáticamente signifique que se fueron al infierno. No sabemos qué significa esto para Ananías y Zafira, pero me puedo imaginar también que en ese momento simplemente terminó su vida terrenal y para darle una señal a aquella iglesia, pero eso no significa que ellos no hayan pasado tal vez a la eternidad con Dios. Nadie puede saberlo. Vuelvo al punto. Dios quiere utilizar esto como un momento pedagógico, como si hay algo que no quiero que ustedes se pierdan, hay algo que quiero que ustedes entiendan. Si vamos a comenzar una iglesia, si vamos a comenzar algo completamente nuevo, hay algo que yo quiero que ustedes hayan cachado, hayan entendido desde un principio. Hay algo que no va conmigo. Y esto es hipocresía. Lo que hay detrás de lo que Ananías y Zafira hacen es hipocresía. Ahora podemos imaginarnos cómo llega a esto. Capaz que hayan sentido una tremenda presión. Capaz que Ananías y Zafira hayan visto como todos en la iglesia a su alrededor estaban siendo dadivosos, estaban siendo de una forma muy especial, abiertos sus corazones para compartir todos sus bienes. Y todos le estaban dando a todos. Y nadie sentía lo suyo como suyo, sino que lo compartía con todos. Y esto había generado una tremenda presión religiosa sobre ellos. Y seamos sinceros, iglesia y cristianismo, religión en general, sabe generar presión. Todas las religiones saben generar presión sobre las personas. Y esto es lo que tal vez estamos viendo aquí, una presión externa. Pero yo más bien me imagino que debió haber sido una presión interna. Algo debe haber habido en Ananías, en su esposa, pero especialmente en este hombre que haya sentido presionado de tener que aparentar algo que no era verdad. Querer ganarse el aplauso tal vez de los primeros apóstoles, ganarse el aplauso de la primera iglesia. ¿Pero qué hace? Miente y engaña. Y no lo hace mintiendo y engañando a los hombres, sino que Pedro se lo dice. Intentaste de engañar y de mentirle a Dios. Si hay algo que Dios no aguanta, si hay algo que Dios no le gusta, si hay algo que Dios rechaza, es la hipocresía de ese corazón que tiene la necesidad de aparentar más de lo que es, sin ser lo suficientemente sincero consigo mismo. Ananías tenía toda la libertad para dar, para no dar, para vender o no vender, para dar una parte o no una parte, pero esa necesidad de aparentar si fuera algo que no había adentro de su corazón, es algo que nos muestra claramente el texto, no iba con Dios. Si vemos el Nuevo Testamento, si vemos lo que las historias nos revelan sobre Jesús, nos vamos a encontrar con un Jesús que muchas veces nos muestra exactamente lo mismo. Dios hecho hombre nos muestra en su actuar, en su hablar, exactamente este mismo sentir. Jesús era de un corazón blando y era amoroso, era cariñoso, respetuoso en todo, especialmente con el pecador más sucio que podía haber. A Jesús no le asustaba ni le rompía su imagen. Él no rechazaba a nadie que tuviera pecado, por muy brutal que haya sido su pecado. Se burlaban de él y muchas veces rechazaban a Jesús porque era el que se juntaba con las prostitutas, andaba con los borrachos, andaba con la gente cuya sociedad en aquel entonces veía como inmoral y rechazaba. Con ellos Jesús andaba, era misericordioso con ellos. Pero con los religiosos, con los fariseos, con aquellos que se juraban espirituales, con aquellos que aparentaban ser perfectos, sabiendo que en su corazón no lo eran. Con ellos Jesús no era nada de suave. No hay momento que Jesús se pierda para no corregir esa actitud en los fariseos,
en los hipócritas, en los religiosos, en aquellos que se creen más espirituales que otros, en aquellos que se ponen sobre otros, diciendo yo soy éticamente mejor que tú, yo tengo una mejor moral que tú, yo soy más espiritual y mejor que tú. Esta historia nos muestra exactamente lo mismo. La historia de Ananías y Zafira nos muestra cómo Dios dice, voy a marcar esto en la historia. Iglesia, yo quiero que ustedes sepan, si vamos a construir esto y queremos cambiar el mundo, yo quiero que mi iglesia sea un lugar en donde no haya hipocresía. Y tú te estarás riendo al otro lado porque dirás, iglesia es lo más famoso que hay en relación a hipocresía. Si hay algo que todos conocen es que la iglesia es una mezcla y una junta de gente hipócrita, que predica y no practica, que aparenta algo que no es. Y sin duda tenemos una historia de más de 2000 años en donde puedes ver los momentos en la historia de la humanidad en donde la iglesia ha resaltado como una junta de hipócritas. Pero no era lo que Dios quería. Y no era lo que destacó la primera iglesia. Y Dios en esta historia lo deja claro. Si hay algo que yo no quiero, es que ustedes traten o que ustedes crean un ambiente en donde no puedan ser sinceros. Yo aguanto y soy capaz de cargar todo tipo de pecado, toda culpa, toda insuficiencia, toda debilidad. Lo único que te pido es un poquito de sinceridad y que reconozcas tu pecado, tu insuficiencia y tu debilidad. Que no aparentes algo que no es, que no estés tratando de ponerte una máscara. Que no seas tú quien esté haciendo cosas simplemente para que todos lo vean y todos le aplaudan, sabiendo muy bien que en tu corazón es diferente. A Dios no se le puede mentir. ¿Qué tal si nosotros nos tomáramos esto como punto del ADN divino, punto como el ADN de iglesia, y buscáramos el cómo nosotros podemos construir esa iglesia en donde tú y yo podemos ser tal como somos, donde juntos nos podemos ayudar y motivar a ser mejor, a ser más como el ejemplo que Jesús nos da? Una iglesia donde tú y yo nos podamos motivar a aceptar el Evangelio y vivir como el Evangelio es un bálsamo para nuestras vidas imperfectas. ¿Qué tal si podamos construir una iglesia en donde no tengamos que ponernos una máscara y aparentar algo que no es? Donde podamos hablar abiertamente sobre nuestras debilidades. Si tú no eres parte de iglesia, ¿a qué no te gustaría ser parte de una comunidad así? Donde tú puedas ser tal como eres y eres aceptado tal como eres. Si vamos a construir una iglesia nueva, hagamos eso. Tratemos de construir un ámbito y un ambiente donde no hace falta ser hipócritas, donde no hace falta aparentar algo que no es, donde podamos ser sinceros con todos los que están a nuestro alrededor. Este sería un buen momento para terminar este mensaje y ya he hablado bastante, pero sabes que hay un paralelo que quiero hacer igual, que no quiero terminar este mensaje o este tiempo, este pensamiento sin haberlo mencionado. Capaz que te parezca un poco raro, pero creo que es un pensamiento interesante. ¿Sabes tú lo que significa el nombre Ananías y Zafira? ¿De dónde provienen estos dos nombres? Ananías viene del hebreo de Anás o Ana y significa gracia. Ananías es el que recibe la gracia de Dios, o Dios es misericordioso. Viene de la palabra gracia. Zafira viene naturalmente de zafiro, de la piedra preciosa, o mejor dicho, del mineral zafiro, del cual segunda de Moisés, es decir, Éxodo capítulo 24, nos revela que cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios escribió en piedra, que cuando él sube ante la presencia de Dios, Dios estaba parado sobre un suelo de zafiro, sobre un pavimento de zafiro. Es lo más obvio y lo más lógico que Dios haya tomado esa piedra de zafiro que estaba en el suelo para poner o escribir esos 10 mandamientos para Moisés. Y esto es exactamente lo mismo que dice la tradición judía, lo que la Midrash revela. Los judíos en su tradición creen que Dios tomó tablas de zafiro para entregarle la ley a Moisés. ¿Y qué tenemos aquí? Mira, un lindo paralelo, interesante simplemente meditar en esto. Tenemos en Ananías y Zafira este matrimonio que cae muerto. Tenemos el matrimonio y la unidad entre gracia y ley, gracia y mandamientos. Chistoso, ¿no? Como que Dios haya querido decir, chicos,
si ustedes unen gracia y ley, van a terminar en hipocresía. Si ustedes tratan de cumplir, si ustedes tratan de mezclar el evangelio de la gracia con la tradición de cumplir leyes y mandamientos, van a crear un matrimonio que en realidad yo no quiero que viva en mi iglesia. Van a crear algo que está destinado a la muerte y lo único que produce es hipocresía. Este era el gran problema de la primera iglesia. En los próximos capítulos nace este problema en que se quiere mezclar el cumplir mandamientos y el tratar de ser mejor personas, más éticas y más morales a través de cumplir leyes y mandamientos, y ya no por la gracia de Dios que quiere transformar corazones, ya no por el evangelio, sino por la ley. Este es el gran problema de la iglesia a través de la historia, es el gran problema con el que siempre vamos a estar luchando, y hoy en día también lo tenemos. Y como que Dios haya querido usar este momento para decir, no mezclen gracia con ley, crea hipocresía, y yo no quiero que viva en mi iglesia. Yo no quiero que viva en tu vida. Yo quiero que tú sepas que yo te amo por gracia, que yo te perdono por gracia, que yo quiero trabajar y transformar tu vida por gracia, que yo quiero regalarte el cielo por gracia, y de que no hay ninguna ley que tú tengas que cumplir, de que no hay nada que tú tengas que hacer, porque no hay nada que puedas hacer para merecerte mi gracia. Lo único que te pido es un poquito de sinceridad, un poquito de honestidad en cómo te ves a ti mismo, en cómo ves a los demás, en cómo hablas conmigo, cómo hablas con Dios. Un poquito de sinceridad versus hipocresía. Espero que este mensaje te sirva para reflexionar y pensar un poquito, y que esto te motive a construir juntos una iglesia, aunque tal vez ahora no seas parte de una iglesia, pero que te puedas sumar y unir a este gran proyecto. Una iglesia en donde no necesitamos ser hipócritas, sino que podemos ser sinceros y donde predomina la gracia. Dios te bendiga. Yo me perdí buscando algo más junto a ti encontré mi lugar.
Espero que lo que has escuchado te haya servido tanto como me ha servido en este momento a mí. Estaba pensando en esto de que la hipocresía es algo que altera nuestra relación y nuestra armonía con Dios. Cómo nosotros estamos intentando presentarnos de una forma que no somos, cuando Dios realmente quiere que nos presentemos 100% como somos. Él no necesita que le pongamos filtros al Instagram, al Facebook, no necesita que pongamos una foto de lo que ya no somos para que otros crean que estamos de alguna manera, como suele pasar en las redes sociales. Qué bueno es saber que Dios nos escucha con nuestra voz y quiere escuchar lo que realmente pensamos. Qué bueno sería tener hoy día una iglesia donde no necesite ningún tipo de filtro, donde no necesite que pasemos por ningún Photoshop, sino que realmente nos reciban tal cual pensamos, tal cual somos, tal cual sentimos, pero que a la vez nos enseñen cuál es la forma en que Dios quiere que vivamos la espiritualidad que tenemos, marcada siempre por ese objetivo que es ser un seguidor de Jesús. Gracias por haber estado allí. No te olvides que hoy tenemos un evento especial. Más tarde a las 8 de la noche nos vamos a encontrar todos por Zoom. Ahora mismo verás los datos de acceso para que podamos tener un tiempo para hacer la cena del Señor. Por lo cual faltan un par de horas, pero ya ve preparando algo de pan y algo de vino para luego poder estar juntos. Allí no te olvides de mantenerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de la aplicación, los otros medios que tenemos de comunicación. Para terminar, déjame hacer una oración. Dios, gracias porque nos aceptas tal cual somos. Gracias porque encontramos en ti un tiempo de gracia para nuestra vida, un tiempo de amor y de armonía lejos de cualquier ley religiosa. Gracias porque nos permites ser tal cual somos, sin necesidad de estar llevando máscaras. Ayúdanos a poder presentarnos a este mundo sin avergonzarnos de lo que somos y pudiendo demostrar aquellas cosas que queremos fortalecer y aquello que necesitamos que tú cambies en nuestras vidas. Dios los bendiga. Nos vemos más tarde en la cena y si no, nos vemos la próxima semana aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Adiós.